Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Dile, toma mi necesidad. Toma mi necesidad. Dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Vengo a ti, vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dile, dame, 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 dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Dile, dame, 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 dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más, quiero más, quiero más. Quiero más, queremos más de ti, Dios. Quiero más de ti. Queremos más de ti, Dios, más de tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos más de ti cada día, Cristo. Sigue adorando ahí con nosotros. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, sí, Señor. Necesito adorar. Sí. Queremos más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial, sí, Señor.
necesito más. Cántale una vez más, quiero estar en tu presencia. Sí, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Señor, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Derrama tu corazón delante de Él y cántalo. Dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber, oh, de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesito más. Sí, Señor, dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Sí, Señor, queremos más de ti, Señor. Yo quiero más. Cántalo. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Oh, yo quiero más. Yo quiero. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Necesitamos. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Vamos, dile ahí donde tú estás. Yo quiero. Queremos más de ti, Señor. Quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Oh, yo quiero más. Quiero más. Más y más de ti, Señor. Quiero más y más y más de ti. mi Dios. Queremos más de ti, Cristo. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti. Lo puedes cantar una vez más. Yo quiero más. Yo quiero, Queremos más de ti, Cristo. quiero más. En estos tiempos más que nunca te necesitamos, Dios. Yo quiero más. Sí, Señor. Yo quiero más. Oh, yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más.
Yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Queremos más de ti, Cristo. Sí, Padre Santo, te adoramos. Más de ti en nuestras vidas, Dios. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria. Solo a ti daré la gloria y el honor. Cristo, Cristo, te exalto. Cristo, oh, yo te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Puedes cantarlo una vez más. Cristo, te exalto. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa, gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Solo tú eres digno, Dios. Solo tú eres digno de recibir honra y gloria, Cristo. Solo tú eres digno. Amén. Sí, Señor, te adoramos, Padre.
Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Feliz día miércoles. Una vez más, bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Y me alegro mucho que nos estés acompañando. Te felicito verdaderamente. Yo creo que todos los creyentes necesitamos tener esa devoción, ese interés por no solamente asistir a la iglesia, claro, cuando esto es posible, pero también si tenemos transmisiones como esta, estar conectándonos constantemente cada vez que nuestra iglesia esté enseñando, esté predicando la palabra del Señor. Así es que te felicito de una manera bien especial, te bendigo en el nombre del Señor, a tu familia, a tu casa, y quiero aprovechar la oportunidad también para extender la invitación. Si alguno de ustedes todavía no se ha animado, no nos ha acompañado los domingos, quiero recordarte que nos estamos reuniendo los domingos a las 10 de la mañana en el estacionamiento de la iglesia. Así es que lo dejo en tu corazón, le pido al Señor que te guíe, que te indique lo correcto que debes de hacer. Repito, si te sientes con esa confianza de venir a la iglesia, de estar en nuestro servicio, y lo digo principalmente pues por la pandemia, el asunto de la pandemia, que todavía está latente en nuestras comunidades. Pero como he dicho antes, ¿verdad? Si ya vamos a las tiendas, si ya vamos a los restaurantes, si nos reunimos con las familias, si hemos andado pues en contacto con otras personas también en el trabajo, yo creo que no hay ninguna razón para que no vengamos a la iglesia. Es más, a lo mejor hasta estamos tomando el no venir a la iglesia y utilizando alguna excusa pues para no hacerlo. Te recuerdo que es sumamente importante. Esto, lo repito, se los digo solamente a aquellos que todavía no se han animado. Claro, si hay alguno que definitivamente no se siente seguro, no se siente confiado y verdaderamente se está guardando, se está cuidando, no ha participado de ninguna de esas cosas que ya mencioné, entonces pues a ti te animo para que sigas conectándote por este medio. Pero todos los demás, mis amados hermanos, aquí los esperamos. Amén. El domingo pasado estuvo bastante fresco, ustedes ya saben, pero aquí había un grupo de hermanos alabando, adorando al Señor con todo su corazón. Así es que no hay nada como estar, dice la Biblia, los hermanos juntos en armonía. Amén. Gloria al Señor. Pero bueno, no es eso lo que quiero compartirte en esta tarde. Quiero hablarte acerca del tema que yo he titulado Gozándonos y creciendo en medio de las pruebas, porque verdaderamente para eso es que deben de servirnos las pruebas, para gozarnos, para crecer, para madurar, y ya vas a ver en un momentito a qué me refiero. Lamentablemente, a veces las pruebas pueden tener un efecto negativo, un efecto nocivo, algo que Dios no desea en nuestras vidas y por supuesto, algo que nosotros tampoco debemos de desear, algo que nosotros deberíamos de impedir, ese efecto nocivo. Así es que vamos a aprender hoy pues acerca de cómo podemos gozarnos y crecer en medio de las pruebas. Y yo he basado esta lección en lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 8. Y ahí el apóstol Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y termina en el versículo 8, el hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oremos. Amado Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra.
Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos por este medio para precisamente meditar en tu palabra. Señor, que todos abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para verdaderamente recibir lo que tú has preparado para nosotros en este momento. En el nombre de Jesús, y te damos a ti toda gloria, toda honra, toda adoración, porque tú eres el único digno. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Antes de entrar de lleno en la lección, quiero decir con respecto a la carta del apóstol Santiago, que se cree que el autor de esta carta fue precisamente el hermano de Jesús, hijo de José y de María. Y la carta Santiago la escribió a los judíos que habían sido dispersados por causa de la persecución de la iglesia. Tú te recordarás cómo después de la muerte de Esteban, los religiosos, los líderes judíos empezaron a perseguir la iglesia y los cristianos pues tuvieron que salir huyendo. Sabemos que el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, ¿verdad? Cuando era Saulo, era uno de esos que andaba persiguiendo la iglesia. Y uno de los propósitos pues de esta carta es de consolar a todos esos creyentes que están padeciendo pruebas en sus vidas, animarlos, ¿verdad? Consolarlos, hacerlos firmes en el Señor. Claro que esta carta tiene instrucción relevante para todos los creyentes de todas las épocas y definitivamente es muy aplicable a nuestra situación actual. Yo quiero compartirles 6 lecciones que yo he extraído de este pasaje. La primera lección es que definitivamente nuestra fe es probada constantemente. Dice el apóstol Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe, en ese pasaje que leímos, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Él aquí está afirmando pues de que nuestra fe es probada. Los destinatarios de esta carta, como ya dije, eran judíos, cristianos, habían creído en el Señor, que estaban siendo perseguidos por los líderes judíos y que lamentablemente algunos habían sido encarcelados, otros, como ya lo dije, habían tenido que salir huyendo. Estaban huyendo pues para no ser encarcelados y aún para ser muertos. Y yo creo que definitivamente los cristianos del 2021, de este siglo XXI, también padecemos pruebas. Es más, cuando el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, escucha lo que dice, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Aquí él está hablando específicamente acerca de persecución, pero definitivamente podemos pensar acerca de la prueba. Todos los cristianos, nuestra fe va a ser probada. Y déjame decirte algo que yo pienso, mi amado hermano. En este 2020 pasado, con toda esta pandemia y con todo lo que ha ocurrido, nuestra fe ha sido probada. Nuestra devoción al Señor, nuestro amor al Señor, nuestra dedicación, nuestra entrega al Señor, nuestra relación a Él verdaderamente ha sido probada. Y yo me he dado cuenta que aquellos creyentes que ya estaban maduros, que ya estaban consagrados, que estaban firmes, pasaron y han estado pasando muy bien la prueba. Se han acercado más al Señor, han seguido iguales, han seguido igual de firme, igual de entregados. Pero también me he dado cuenta que aquellos que no estaban tan firmes en el Señor, o siguen igual, o, y esto es lo más lamentable, están en una condición peor de lo que estaban antes de que viniera la pandemia. Podría decir, por ejemplo, de que antes de la pandemia pues estaban algunos asistiendo a la iglesia,
al venir aquí escuchaban la palabra de Dios, orábamos juntos, cantábamos al Señor. Pero me he dado cuenta que hay muchos, y lamentablemente es posible que algunos de ellos ni siquiera estén viendo esta transmisión. Pero me he dado cuenta que muchos, su fe ha sido probada y lamentablemente no están bien. Es muy probable que están lejos del Señor, no están leyendo la Biblia, no están orando constantemente, definitivamente no están viniendo a la iglesia, ni siquiera los domingos. Y vuelvo a repetir, la fe de estas personas está más débil. Pero no solamente la pandemia, la persecución de los cristianos en todo el mundo se está intensificando. Ustedes me han escuchado decir varias veces, y lo he comprobado de varias maneras, de que los cristianos somos el grupo más perseguido en este momento en el mundo entero. Y si tú has estado conectado con el Espíritu de Dios, si tú has estado pendiente de las noticias, de lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos, tú te habrás dado cuenta que, claro, los cristianos también aquí en los Estados Unidos, la persecución se está intensificando. En el pasado yo te había dicho que la persecución en este país era un poquito más sutil, no como en otros países que matan a los cristianos, que los persiguen, que los bombardean, etc. Aquí había sido más sutil, pero el año pasado, con la pandemia, esto se hizo un poco más evidente. Así es que pues nuestra fe también está siendo probada en ese sentido. Pero por otra parte, sabemos que estamos en los últimos tiempos. Y por estar en los últimos tiempos, también nuestra fe está siendo probada. Y aparte de esto, definitivamente, nuestra fe es probada cuando también tenemos pruebas personales. Como por ejemplo cuando tenemos problemas, ¿no? Nuestra fe es probada. Con esto de la pandemia, si nos hemos enfermado, nuestra fe ha sido probada. Si alguno de los miembros de nuestra familia se enferma, nuestra fe es probada. Si lamentablemente hemos perdido algún miembro de la familia, nuestra fe ha sido probada. El hecho de no poder asistir a la iglesia, nuestra fe ha sido probada. Si tenemos escasez, si hemos perdido el trabajo, si no nos alcanza lo que tenemos, nuestra fe es probada. Así es que, mis amados hermanos, definitivamente lo primero que debemos de aprender de este pasaje es que nuestra fe es probada y va a ser probada. Y déjame decirte algo, yo creo que nuestra fe es probada todos los días, de diferentes maneras. Puede ser algo de lo que ya mencioné, pero puede ser algo tan sencillo como una tentación, algún pecado, algo que no le agrada a Dios que nos vemos tentados a hacer, o nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, lo que actuamos, muchas veces lo que decimos. Nuestra fe es probada definitivamente. Y yo creo que por eso es tan importante que estemos alertas, que estemos bien cerca del Señor, que estemos consagrados al Señor y velando y orando, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero la primera lección, vuelvo a repetirlo, es que nuestra fe es probada constantemente, según lo que dice el apóstol Santiago. En segundo lugar, de este pasaje también aprendemos que debemos de gozarnos en las pruebas. Él dice ahí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, debemos de gozarnos no por las pruebas, ¿no? No porque estamos enfermos, no porque tal vez perdemos el trabajo, no porque se nos viene un problema, no por nada de eso, no por las pruebas en sí, sino yo creo que el apóstol está tratando de decirnos que nos gocemos por las cosas buenas, las cosas positivas que las pruebas pueden producir en nuestras vidas. Y es que yo creo, mis amados hermanos, por lo que nos enseña aquí el apóstol,
que nosotros los cristianos deberíamos de mirar a las pruebas como una buena oportunidad de aprendizaje y también de crecimiento. Y el apóstol dice no solamente gozo, sino que él dice sumo gozo, un gozo grande, un gozo excesivo. Y por eso, vuelvo a repetir, es importante en primer lugar que estemos atentos. Cuando se nos viene una prueba, que estemos atentos. Pero en segundo lugar, es importante cómo vamos a reaccionar ante esas pruebas. Y debemos de tratar de reaccionar bien. ¿Te recuerdas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando a los judíos, al pueblo de Israel, se les venía una prueba? ¿Cómo reaccionaban ellos? Ellos reaccionaban, por ejemplo, solo lamentándose, llorando. Ellos reaccionaban quejándose y murmurando en contra de Moisés, en contra de Aarón, en contra aún de Dios mismo, lamentablemente. Ellos reaccionaban pues en la carne. Ellos no miraban, como te dije hace un momentito, las pruebas como una buena oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Y es que definitivamente eso es algo difícil de hacer. No es natural. Lo natural es precisamente lo que hacía el pueblo de Israel y nosotros lo hacemos el día de hoy, lamentablemente. Pero para esto es este mensaje. Ya lo he dicho otras veces y lo estoy diciendo una vez más, que cuando viene alguna prueba de nuestra fe, debemos de procurar reaccionar adecuadamente. Repito, lo natural es quejarnos. Ay, no, ya se me vino esta prueba, ya se me vino este problema, ya se me vino esta tribulación, ya se me vino y poner a quejarnos, ¿verdad? Nos quejamos de los patrones, nos quejamos del pastor, nos quejamos de la esposa, del esposo, de los hijos, del país, del presidente, de los partidos políticos, nos quejamos de medio mundo, lamentamos y a veces hasta hacemos cosas peores, ¿verdad? Hay gente que se pone a maldecir, se ponen a tomar, ya no quieren nada con Dios. Esa manera de reaccionar es una manera de reaccionar en la carne. Es una manera de reaccionar natural a aquellos que no conocen a Dios, que no tienen a Cristo en su corazón, que no tienen el Espíritu Santo morando dentro de ellos, que no conocen los propósitos de Dios, que no han nacido de nuevo, que no han sido regenerados. Pero nosotros, mis amados hermanos, debemos de reaccionar diferente. No de esa manera natural o normal a una persona que no tiene a Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos cristianos. Nosotros, como ya dije, ya recibimos el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. En nosotros está morando la palabra de Dios. Nosotros tenemos un propósito más alto. Quiero compartirte un ejemplo de cómo es reaccionar positivamente cuando enfrentamos una prueba. Habían unos apóstoles a quienes por andar predicando a Cristo los habían llevado ante el concilio, los habían interrogado, les habían dicho que no predicaran del Señor, algunos hasta los encarcelaron, los azotaron. Pero ahí en Hechos capítulo 5, versículo 42 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, escucha esto, quejándose, llorando, lamentándose, con el deseo de renunciar. Ya no querían predicar a Cristo. No dice nada de eso. ¿Qué dice? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos creyentes habían verdaderamente nacido de nuevo, llenos del Espíritu Santo, entendían su propósito. Y mis amados hermanos, nosotros también debemos de hacerlo así. Por eso digo, ¿verdad?, en este punto, que debemos de gozarnos cuando viene alguna prueba a nuestras vidas. Como ya te dije, no por las pruebas
sino por esas lecciones, por esos efectos positivos que una prueba puede tener en nuestra vida. Y definitivamente aquí viene la pregunta: ¿qué cosas buenas puede producir una prueba? El apóstol Santiago menciona una, y él habla por ejemplo acerca de la paciencia. El miércoles pasado yo compartí una lección precisamente acerca de la paciencia. Si tú todavía no lo has visto, yo te animo para que busques en Facebook o en YouTube. Ahí está la lección del miércoles pasado donde yo estuve hablando acerca de la paciencia. Pero no solo paciencia. Verdaderamente cuando viene una prueba a nuestra vida, una prueba de nuestra fe, esa prueba puede producir, en primer lugar, madurez, que crezcamos en el Señor, que crezcamos en el conocimiento del Señor, que ya no seamos niños espirituales, que seamos creyentes firmes, adultos pues en el Señor. Una prueba puede producir también crecimiento en nuestra fe. Si tenemos una fe débil, verdaderamente las pruebas pueden hacer que nuestra fe sea cada día más fuerte. Y de esa manera, cuando viene otra vez esa prueba, ya no nos afecta. ¿Te has dado cuenta de eso? A veces, cuando nos acabamos de entregar al Señor, viene una prueba pequeñita y nos mueve. Pero si nosotros enfrentamos adecuadamente esa prueba, ¿qué sucede? Cuando se vuelve a presentar la misma prueba, esta prueba yo ya la conozco. Yo ya con la ayuda del Señor la vencí anteriormente y la fe crece. Y luego, así, poco a poco, vamos creciendo, ¿no? Otra cosa que producen las pruebas en nuestra vida es que nos acerquemos al Señor. A veces, mis amados hermanos, sinceramente, y no debería de ser así, todos deberíamos de ser lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente sabios para todos los días estar buscando al Señor, estar consagrándonos al Señor, amándolo más y más, sirviéndolo, siendo fieles, honrándolo, siendo la luz de Cristo en todas partes donde vamos. Pero lamentablemente a veces no hacemos eso. A veces nos descuidamos, somos negligentes, nos enfriamos. Y la verdad es que muchas veces el Señor permite que vengan pruebas a nuestras vidas para jalarnos la oreja, para que reaccionemos. ¿No es cierto? A veces, mis amados hermanos, lamentablemente necesitamos un jalón de orejas con una prueba para reaccionar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está mi vida? Ahí nos ponemos a meditar. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Qué cosas estoy haciendo mal? ¿Qué cosas hice mal? Y también muchas veces, ¿cómo está mi relación con mi pareja, con mis hijos, etcétera? ¿Qué tan fiel he sido yo con el Señor? Pero no debería de ser así, mis amados hermanos. Pero lo cierto es que una prueba también tiene la capacidad de acercarnos al Señor. Y yo quisiera pues animarnos, ¿no? No esperemos las pruebas para hacerlo. Hagámoslo todos los días. Todos los días. Oremos, adoremos a nuestro Señor. Cantémosle, leamos su palabra. Vamos a la iglesia, mis amados hermanos, los miércoles, ya que estamos en esta situación, sigámonos conectando a los servicios. El domingo vamos a la iglesia. Verdaderamente te digo, hay algunos, y como dije antes, probablemente ni siquiera están viendo este servicio, pero hay algunos que están poniendo excusas para no venir a la iglesia. Algunos dirán tal vez el clima, otros dirán, bueno, es que no quiero contagiarme, pero como dije, muchos andan ya en fiestas y andan en el trabajo y andan en muchos lugares donde hay muchas personas y ahí no se contagian, pero en la iglesia creen que sí se van a contagiar. No, mis amados hermanos, te voy a decir algo que es verdadero. Cuando seguimos nosotros en un camino como ese,
no dudes que el Señor tal vez más adelante tenga preparado algo para llamar nuestra atención. Por eso digo, más vale hacerlo uno por sabiduría, por inteligencia, por conocimiento, antes de que vengan las cosas malas. Estemos bien con el Señor. Y definitivamente yo creo pues que en medio de las pruebas también podemos gozarnos por otras razones. Podemos gozarnos, por ejemplo, de que somos hijos de Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Benditos es el nombre del Señor. ¿Te recuerdas que ahí en el libro de Hebreos dice que Dios corrige a sus hijos como un buen padre? Gloria a Dios. El escritor de ese libro dice, no nos gusta la corrección, pero Dios nos ama y nos corrige. Aleluya, gloria al Señor. Podemos gozarnos también de que Él está con nosotros en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación difícil. El Señor está con nosotros y seguirá estando con nosotros todos los días. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, en primer lugar, nuestra fe va a ser probada constantemente. Y como te dije, yo creo que todos los días es probada. En segundo lugar, gocémonos en medio de la prueba. Pero en tercer lugar, la tercera lección de este pasaje es que debemos de permitir que las pruebas produzcan sus efectos positivos en nosotros. Escucha lo que dice el versículo 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es como que el apóstol nos estuviera diciendo, permitan, dejen, denle el tiempo necesario, denle la oportunidad a las pruebas para que esas pruebas produzcan en sus vidas esos efectos positivos que pueden producir, que ya mencioné antes. Y es que en medio de la prueba debemos, como dije, estar atentos a todas esas cosas, todos esos frutos, todos esos efectos positivos que las pruebas pueden tener en nuestras vidas. El apóstol Santiago habla acerca de algunos de esos efectos. Él menciona, por ejemplo, para que seáis perfectos. Una prueba puede perfeccionarnos. El apóstol Santiago también dice para que seáis cabales, para que no os falte cosa alguna, dice. Qué tremendo, ¿no? Así es que la tercera lección, pues, es que debemos de, cuando viene una prueba a nuestra vida, estemos atentos a las lecciones y permitamos que la prueba verdaderamente produzca en nosotros todos esos frutos, todos esos efectos positivos. Y esto significa, pues, de que uno podría experimentar una prueba y no sacar ningún provecho de la prueba. Y eso es cierto, hermanos. Yo estoy seguro que a todos nos ha pasado. Pasamos por una prueba y solo en medio de la prueba la pasamos sufriendo y no sacamos ningún provecho. Yo pienso que experimentar una prueba sin sacar provecho de ella es sufrir de balde, sufrir por gusto. Es como trabajar una quincena completa y allá en la oficina tienen tu cheque, hay que ir a recogerlo y uno no va a recogerlo, ¿no? Trabajaste por gusto. Así es que cuando venga una prueba a nuestra vida, amados hermanos, estemos atentos. Procuremos aprender las lecciones que esa prueba nos puede dejar. Procuremos permitirle a la prueba que produzca en nosotros todos esos efectos negativos. Ya mencioné varios, ¿verdad? Madurez, acercamiento a Dios, fe, etcétera. Así es que, amados hermanos, hagamos eso. Como los diamantes, ¿no? Que son carbón sometido a grandes presiones y a altas temperaturas, y el carbón se convierte en un diamante. Ese es el efecto que las pruebas deben de tener en nosotros. No solamente que viene la prueba y sufrimos. ¡Ah, qué dura la prueba! ¡Qué sufrimiento! ¡Ah, ya cuando se acaba la prueba! Ya pasó la prueba, pero no aprendimos nada.
no crecimos, no somos más sabios ni nada por el estilo. Y esto nos lleva al cuarto punto. Lo cuarto que yo aprendo de este pasaje del apóstol Santiago es que si acaso no podemos ver o no podemos distinguir las lecciones que dejan las pruebas, entonces debemos pedir sabiduría a nuestro Señor. El apóstol Santiago dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y es que en medio de la prueba, realmente, seamos sinceros, tal vez lo que menos deseamos hacer es andar buscando buenas lecciones. Lo que queremos es que la prueba se acabe, ¿no? El problema se acabe, la enfermedad se acabe, la situación difícil se termine. Por eso, tal vez lo que menos vamos a andar haciendo es ¿dónde están esas lecciones? ¿Cuáles son los efectos positivos que va a dejar en mí? Pero aún así el apóstol nos dice que si tenemos falta de sabiduría, se la pidamos a Dios. ¿Y cómo, mis amados hermanos, podemos obtener esa sabiduría de parte de Dios? Por supuesto, la manera más inmediata, la manera más lógica que podemos aprender es a simplemente pedirle a Dios, ¿no? Por eso él dice ahí, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Por medio de la oración, hermanos. Cuando estamos en una prueba, lo que tenemos que hacer es ponernos a orar. Señor, no solamente pedirle, Señor, sácame de esta prueba. Señor, soluciona este problema. Señor, sana mi enfermedad. Pero también pedirle, Señor, por ejemplo, le podemos pedir, Señor, ayúdame a resistir esta prueba, pero, Señor, cualquier cosa buena que tú quieras hacer en mí, enseñarme, Señor, por medio de esta prueba, Señor, dame la sabiduría para poder ver, para poder crecer, para poder entender. Eso sería lo primero, por medio de la oración. La otra cosa definitivamente, mis amados hermanos, es por medio de la bendita palabra de Dios. Por eso yo siempre los estoy animando para que leamos la palabra de Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes lo están haciendo? ¿Estás leyendo la Biblia todos los días, aunque sea un poquito? Yo te animo para que lo hagas. Aquí está la sabiduría de Dios, la sabiduría infalible de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces si solo oramos, a lo mejor se nos pueden venir pensamientos y sentimientos que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero la palabra de Dios es infalible. Así es que la oración, la lectura de la palabra de Dios, otra manera en que podemos recibir sabiduría de parte de Dios es por medio de la meditación. Ahora, por favor, tengo que aclarar, nadie me vaya a confundir. Yo no estoy hablando acerca de esa meditación de esas religiones orientales o del yoga, ¿verdad? Oh, no. Nada de eso. Yo soy de la convicción firme de que los cristianos debemos decirle absolutamente no a todas esas cosas, ese tipo de meditación. Eso no viene de Dios. Eso no le agrada a Dios. Eso viene de religiones orientales, del Medio Oriente, de la India, etcétera, que no tienen nada que ver con Dios. Están basadas en espiritismo, en religiones aún demoníacas. Nada de eso. Cuando digo que podemos recibir sabiduría de parte de Dios por medio de la meditación, esto quiere decir, en primer lugar, meditación de la palabra del Señor, por supuesto. Pero en segundo lugar, ponernos a meditar acerca de lo que nos está pasando. Ponernos a pensar acerca de lo que nos está pasando, de lo que Dios puede estar haciendo. ¿Me explico? Pensar pues en la situación. ¿Para qué? Para tratar también de descubrir esas lecciones, esos efectos positivos que una prueba puede provocar en nuestras vidas.
Otra manera de recibir sabiduría de parte de Dios es platicando con otras personas, especialmente creyentes maduros, que puedan ayudarnos a entender lo que nos está pasando. Y por supuesto, la otra manera de recibir la sabiduría de Dios es por medio de la dirección de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese es nuestro más grande maestro. Aleluya. Y te recuerdo que lo que el Espíritu Santo nos dice, si está de acuerdo con la palabra de Dios, viene de Dios. Amén. Así es que pues, si tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios. Y dice este pasaje que Dios nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Muy bien. La lección número 6, la sexta lección, es que al pedir sabiduría, y realmente al pedir cualquier otra cosa, debemos de hacerlo con fe. Versículos 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y es cierto, el aire, ¿verdad?, es el que provoca las olas, y las olas no tienen voluntad propia. Son las que están sujetas pues al viento, ¿no? Y dice aquí el apóstol Santiago que el cristiano no debe de ser así. El que duda, dice, es inconstante. Es una persona que no es firme, es sacudido de un lado a otro por cualquier cosa. A veces un cristiano inconstante es sacudido por las circunstancias, por lo que le está pasando, ¿verdad? Y ahí va de un lado para otro. O a veces la persona puede ser sacudida por las noticias, lo que nos ha estado pasando durante el 2020 y ahora en enero del 2021, ¿no? Hay personas que se la pasan viendo noticias en la televisión o yo no sé, los medios sociales y son sacudidos de un lado para otro. Sus sentimientos, sus pensamientos, así andan, mire, de un lado para otro. Otros se dejan llevar por lo que la gente dice. Otros se dejan llevar por sus propias emociones, sus propios pensamientos, temores, etc. Pero mis amados hermanos, nosotros los creyentes no deberíamos dejarnos mover por ninguna de esas cosas. Los creyentes debemos de estar firmes en la palabra del Señor, mis amados hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Nuestra fe debe de estar bien anclada, bien firme en el fundamento de la palabra de Dios. Y de esa manera no vamos a ser inconstantes. No vamos a ser como esas olas movidas por el viento de un lado para otro. Vamos a ser firmes. Amén. Y yo durante toda esta pandemia he visto creyentes que, repito, se dejan llevar por las circunstancias, por las noticias, por lo que dice la gente, etc. Y así andan, miren, con temor, temblando de un lado para otro, su fe siendo movida de un lado para otro. Pero también he visto otros creyentes que creen en la palabra del Señor y la confiesan y la afirman en sus vidas. ¡Aleluya! Esos son creyentes firmes. Y esa es la voluntad del Señor, que seamos ese tipo de creyentes. ¿Qué tipo de creyente eres tú? ¿Estás bien firme en el Señor? ¿O eres ese creyente que anda así, de un lado para otro? Debemos de estar bien anclados en la palabra del Señor y no seremos movidos, mis amados hermanos. ¿Te recuerdas lo que dijo Jesús? Cualquiera que escucha mis palabras y las hace, yo le voy a comparar con alguien que construyó su casa sobre la roca. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Muy bien, la sexta lección es que Dios nos anima en su palabra a ser ese tipo de personas firmes. Versículo 8. El hombre o la mujer, podríamos decir aquí, la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el Señor no quiere que seamos personas de doble ánimo.
Al contrario, Él espera y nos anima para que seamos creyentes maduros, sabios, firmes, llenos de conocimiento y constantes, mis amados hermanos. Es por eso, como ya te dije, tan importante que nuestra fe esté bien cimentada en la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Yo te animo, lee la palabra del Señor. Afirma tu confianza, tu fe en el Señor y nada te moverá. Amén. En tu casa, en el trabajo, en esta vida que está llena de vueltas y de complicaciones y de cambios, el creyente seguirá firme en el Señor. Aleluya. Muy bien. Para resumir, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué lecciones hemos aprendido? En primer lugar, que nuestra fe es probada constantemente. En segundo lugar, que debemos de aprender a gozarnos en medio de las pruebas por los efectos positivos, las lecciones que esas pruebas pueden traer a nuestras vidas. En tercer lugar, debemos de permitir que las pruebas produzcan esos efectos positivos en nosotros. En cuarto lugar, si podemos, o mejor dicho, si no podemos ver las lecciones o esos efectos positivos de las pruebas, pidamos sabiduría a nuestro Señor. En quinto lugar, cuando pidamos, hagámoslo con fe, confiando en el Señor, no dudando nada, porque el que duda no va a recibir nada, dijo Santiago aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Y en sexto lugar, sigamos procurando ser cada día creyentes más maduros y más firmes, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Rindámonos al Señor, entreguémonos al Señor, consagrémonos al Señor y seamos firmes, hermanos. Los creyentes que no son firmes son los que andan ahí de un lado para otro. Siempre andan pensando algo diferente, creyendo algo diferente. No son constantes. Tú, es la voluntad del Señor que seas un creyente constante, firme, maduro. Amén. Con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Amado Señor, una vez más te damos gracias por tu bendita, gloriosa palabra. Hemos aprendido hoy algo muy importante, Señor, y es que verdaderamente vamos a ser probados, Señor. Nuestra fe va a ser probada y estamos siendo probados en este momento. Pero, Señor, la fe puede producir en nosotros efectos muy positivos. Puede dejarnos frutos muy positivos. Buenas lecciones, Señor, si nosotros estamos atentos y, Señor, aprovechamos las pruebas. Como el apóstol dijo aquí, Señor, en esta palabra, debemos de tener como sumo gozo cuando estamos atravesando por una prueba. Tú estás con nosotros, Señor. Tú nunca nos desampararás. Tú estarás con nosotros siempre en medio de cualquier prueba, Señor. Y ayúdanos pues a aprender, a crecer, a madurar, Señor, en el nombre de Jesús. Y, Señor, ayúdanos a estar siempre consagrados a ti, a no descuidarnos, a no enfriarnos, a no volvernos negligentes, Señor, en nuestra relación contigo, en nuestro amor a ti, en nuestro servicio a ti. Señor, ayúdanos verdaderamente a ser creyentes maduros, Señor. Yo te pido por todos mis hermanos, por todos los que son parte de esta congregación. Ayúdanos a todos, Señor, a ser creyentes maduros, creyentes firmes. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Gloria a Dios. ¿Te gustaría repetir una oración conmigo? Y en esta oración decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un creyente maduro. Yo me comprometo a ser un creyente maduro. ¿Te gustaría hacerlo? Vamos a hacerlo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile al Señor: amado Jesús, yo sé cuánto tú me amas, que diste tu vida por mí. Tú no solamente quieres llevarme a tu presencia, Señor, pero mientras estoy en este mundo,
Tú quieres que yo sea la luz de este mundo, la sal, Señor, de la tierra, tu embajador. Aleluya. Tú deseas que yo sea un creyente maduro, firme, Señor, lleno de tu conocimiento. Así es que, Señor, yo me comprometo para buscarte más, para rendirme a ti, Señor, para buscarte por medio de tu palabra, de la oración, Señor, de la asistencia a la iglesia. Yo me comprometo a ser fiel a ti, Señor, en todos los aspectos que tiene la vida cristiana. No solo en unos, pero en todos, Señor. A ser un verdadero discípulo tuyo, fiel, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Dile al Señor, ayúdame, Señor. Lléname más de tu Espíritu Santo. Dame más sabiduría. Tú dices que si te la pedimos, tú la darás abundantemente y sin reproche. Dile, dame más sabiduría, más conocimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Padre, yo te pido por mí y por todos mis hermanos, Señor, ayúdanos a ser creyentes maduros, adultos, firmes, no bebés, Señor, no niños en la fe, sino maduros verdaderamente, para que te amemos más, para que te sirvamos más, para que vivamos más conforme a tu voluntad, para que te honremos, Señor, para que el mundo, cuando nos mire, nos conozca, digan, ese es un verdadero creyente, una verdadera creyente. Aleluya. Y ellos tengan deseos de conocer más de ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si estás atravesando por alguna prueba en este momento, por alguna dificultad, alguna enfermedad, sea lo que sea, vamos a pedirle al Señor por un milagro. El Señor puede sanarte si estás enfermo. El Señor puede resolver cualquier problema. El Señor puede restaurar cualquier situación. Para Él no hay nada imposible. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, si alguien me está viendo o me está escuchando en este momento y está atravesando alguna prueba, Señor, ya sea enfermedad, pon tu mano de sanidad, Señor, y tú puedes sanar en este momento, en el nombre de Jesús. Tú estás haciendo una obra en este momento, en ese cuerpo, en esa vida. Señor, si hay alguien que tiene problemas, Señor, resuelve los problemas. Señor, si hay alguien que tiene escasez, provee, Dios mío. Si hay alguien que tiene algún problema en su familia, Señor, interven de una manera maravillosa en su familia. Haz milagros. Si alguien tiene una gran petición, Señor, para ti no hay nada imposible. Señor, extiende tu mano y haz ese milagro en este momento, en el nombre de Jesús. Mi amado hermano y hermana, cree en el Señor. Dile, Señor, yo creo en ti. Yo recibo, Señor, la respuesta a mi petición, a mi oración. Yo recibo, Señor, esa palabra en este momento para mi vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo recibo la respuesta. Pero ahora dile, Señor, yo también recibo cualquier lección que cualquier prueba pueda traer a mi vida. Y recibo, Señor, los frutos positivos que las pruebas pueden dejar en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Feliz noche y recuerda, te espero este domingo a las 10 de la mañana aquí, y siempre hago así porque aquí está el estacionamiento de la iglesia. Te espero aquí a nuestra reunión presencial. Vamos a gozarnos los hermanos juntos en armonía. Vamos a cantarle al Señor, alabar al Señor. No importa cómo esté el clima. Bueno, lo he dicho antes, ¿verdad? Solo que hubiera un viento demasiado fuerte, lluvia o frío excesivo que todavía no se ha dado, entonces cancelamos el servicio. Y hasta aquí ni uno ha sido cancelado. Gracias a Dios. Te espero, ¿ok? Que Dios te bendiga, que la paz de Cristo esté contigo. Comparte este mensaje con todos tus contactos ahí. Ponle share, amén, para proclamar, para regar la palabra del Señor. Es la voluntad del Señor. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.